A continuación, el director de Inteligencia Comercial de Procomer, el señor Francisco Gamboa, nos presentará los resultados del estudio Balance de las Zonas Francas, Beneficio Neto del Régimen para Costa Rica. Adelante, señor Gamboa. Muy buenos días, señora Anabel González, ministra de Comercio Exterior, señor Fernando Ocampo, viceministro de Comercio Exterior, don Jorge Sequeira, gerente general de Procomer, don José Rossi, presidente de CINDE. Como bien lo manifestaba doña Anabel, esta es la cuarta ocasión en la que tenemos oportunidad de presentarle a la comunidad nacional los resultados del análisis costo-beneficio que ha representado el régimen de zona franca y la operación de empresas dentro del régimen de zona franca para el país. Es un esfuerzo que se realiza desde el año 2006 y cuyos resultados vamos a compartir esta mañana con ustedes. Bueno, en primera instancia, agradecer de parte de Giancarlo Calderón y este servidor como editores, agradecer al grupo de autores que tuvieron a cargo distintos capítulos del estudio, tanto a Silvia Campos, Francisco Monge, Albán Sánchez, Sandro Soletzi. Así que muy agradecido con todo el equipo. Vamos a ver, hay una serie de variables en las cuales, o una serie de dimensiones en las cuales podemos realizar el análisis de cuán beneficioso ha sido el régimen de zona franca para el país. Pero primero vamos a empezar haciendo una descripción también de cuántas empresas están en el régimen, a qué sectores están dedicadas, entre otros temas. Al año 2010 había un grupo de 256 empresas activas dentro del régimen. Es importante anotar que casi la mitad de ellas, un 47%, son empresas dedicadas a la actividad productiva de servicios, un 44% a industria manufacturera y un 9% a actividades agroindustriales. Es muy importante notar que en realidad esta foto o esta gráfica se hubiera visto muy diferente hace 10 años. El sector servicios hace 10 años no acaparaba casi la mitad de las empresas del régimen. Y esto responde en gran medida a que en la última década, entre 2000 y 2010, el crecimiento de la cantidad de empresas de servicios en el régimen ha crecido a una tasa de 13% al año. En cuanto a las exportaciones de bienes, para seguir analizando las variables sobre las cuales el régimen de zona franca ha tenido un impacto altamente positivo, bueno, qué decir, sin duda alguna es consistentemente año a año que el peso de las exportaciones del régimen de zona francas supera la mitad del valor de las exportaciones totales del país. En estos últimos 5 años, en ningún año bajó de un 52% la participación, e incluso hubo años donde fue un 54%. En realidad eso es bueno, vemos como ya en 2000, los únicos años en los que hubo una caída son los años en donde fue, perdón, no la había puesto, aquí está la participación, 54, 52. Hubo años en este quinquenio a lo largo del quinquenio que las exportaciones de bienes desde el régimen tuvieron una caída, como era de esperar, muy de la mano con la crisis mundial. En los años 2008 y 2009 hubo caídas de 2 y 6%, pero ya se experimentó un crecimiento en 2010. Este gráfico también es muy importante. Es muy importante y es de destacar porque vemos también que ha habido una diversificación, una recomposición en los últimos 10 años dentro del régimen. Y si presentáramos la gráfica y la composición para momentos anteriores, todavía sería más evidente. Pero, por ejemplo, aquí es de destacar, hace 10 años, menos de $1 exportado, de cada $10 exportados por el régimen de zona franca, correspondía al sector de equipo de precisión y médico.
hoy es uno de 4 dólares que exporta el régimen de zona franca. Así que son 10 años en donde también ha habido una diversificación muy importante. Por ejemplo, este es un sector en donde ha tenido un crecimiento promedio las exportaciones de un 20%. A nivel de destinos, también la dinámica del régimen de zona franca y la participación de sus empresas en las cadenas globales de valor ha sin duda alguna permitido que se diversifique los bloques económicos a los cuales el país como un todo exporta. Y en ese sentido, por ejemplo, bloques como Asia, que hace 10 años apenas tenían el 8% del valor exportado por el régimen, hoy casi la cuarta parte de lo que exporta el régimen se dirige a ese bloque económico. Definitivamente, no solo es impacto positivo en diversificación de mercados y de sectores, sino también en sofisticación de la oferta exportable costarricense. ¿Por qué? Bueno, porque 3 de cada 4 dólares, un 75% de las exportaciones del régimen de zona franca, corresponden, según una clasificación internacional de la OCDE, corresponde a producto diferenciado o producto de base científica. Y eso también habla muy bien de la sofisticación que ha tenido el régimen. Muy probablemente, si viéramos esta composición para periodos anteriores, donde otros sectores más intensivos en mano de obra eran los que predominaban en zona franca, la foto sería totalmente diferente. Pero no solo ha sido un impacto extraordinario en exportaciones de bienes. En lo que respecta a exportaciones de servicios, ya en este momento prácticamente 1 de cada 3 dólares exportados por el país en servicios se exporta desde el régimen de zona franca. Como se puede apreciar, incluso en un periodo tan corto como es un periodo de 5 años, las exportaciones de servicios desde el régimen de zona franca han pasado de representar 22% prácticamente a 32%. Han ganado 10 puntos en estos 4 años la participación en las exportaciones de servicios. Y sin duda alguna, eso es muy importante. Estamos hablando de que en 4 años el régimen de zona franca duplicó el monto de sus exportaciones de servicios, pasando de 652 millones a casi los 1.330 millones de dólares en 2010. Así que eso habla también mucho de la dinámica que ha tenido el régimen. También el régimen, bueno, y además eso es motivo también de un crecimiento de más de 19% en el año. El régimen de zona franca y la inversión extranjera directa, ahí sin duda alguna voy a tocarlo muy levemente el tema porque Gabriela Llobet de CINDE nos va a hacer una presentación extensa, pero es importante anotar, bueno, que la inversión extranjera directa atraída por el régimen de zona franca o hacia el régimen de zona franca creció de manera muy importante en estos 4 años. Prácticamente pasó de ser por el orden de los 300 millones de dólares en 2006 a casi los 800 millones de dólares en 2010. De hecho, que la inversión extranjera directa atraída al régimen de zona franca pasó de representar un quinto en 2006 de la inversión extranjera directa atraída por el país a casi la mitad en 2010 de la inversión extranjera directa. Y esto sin duda alguna contribuye también a esa sofisticación de nuestra oferta exportable. Sofisticación que se nota, por ejemplo, cuando según cifras del Banco Mundial, Costa Rica es, medido por el porcentaje de participación de exportaciones de alta tecnología dentro de industria manufacturera, el 4.º país con ese porcentaje más importante, el 4.º país en el mundo. ¿Cuál ha sido el impacto del régimen de zona franca en empleo y en salarios? Bueno, al año 2010, el empleo directo, y esto es muy importante porque por cada generación de empleo directo también hay una cifra relacionada a empleo indirecto que se genera en las empresas que le venden a las zonas francas y demás. Pero lo cierto del caso es que a nivel de empleo directo superó el régimen en su generación de empleo de 58.000 empleos generados directos. Eso ha sido un crecimiento a lo largo de la década de más del 6% anual.
¿Qué es importante cuando uno ve la composición de ese empleo? Bueno, por ejemplo, hay aspectos muy importantes, como por ejemplo, hace tan solo 10 años, vemos como por ejemplo el sector textil representaba casi 1/3 del empleo generado en zona franca. O sea, en el año 2000, casi 1 de cada 3 trabajadores que trabajaba en el régimen lo hacía en el sector textil. Hoy es un sector que en el empleo total pesa 7%. Por ejemplo, veamos el sector servicios, otro caso, digamos, de impacto claro. El sector servicios hoy es el que emplea también el 48%, casi la mitad de los empleos que genera el régimen. Así como tiene casi la mitad de las empresas operando en el régimen, tiene la mitad de los empleos que genera el régimen. Bueno, y este era un sector que hace tan solo 10 años pesaba únicamente un 5%. O sea, hace 10 años, 1 de cada 20 trabajadores de zona franca trabajaba en servicios y hoy es 1 de cada 2 trabajadores de zona franca los que trabajan en servicios. Es importante no solo el nivel de empleo generado, también es muy importante hacer el análisis de la calidad. En el fondo es un tema de calidad de esos empleos. Y si bien es cierto, la calidad del empleo se mide mediante una serie de variables cualitativas cuantitativas y cualitativas, centrándonos meramente en el plano cuantitativo, vemos cómo en 2010 el salario pagado en el régimen de zona franca es de 1.6 veces el salario promedio pagado por la empresa privada del país. Estamos hablando de una brecha de 60% a favor en el régimen de zona franca. Régimen de zona franca y encadenamientos. Aquí también es un tema que